Vamos a recorrer un poco la Biblia ahora. En Josué capítulo 1, versículos 10 y 11, dice así. Josué capítulo 1, versículos 10 y 11. Josué mandó a los oficiales del pueblo diciendo: pasa por el medio del campamento y manda al pueblo diciendo: preparaos comida, porque dentro de 3 días pasaréis el Jordán para entrar a poseer la tierra que Jehová Dios os da en posesión. Tremendo. Cerrar tus ojos ahí donde estás. Padre, en el nombre de Jesucristo de Nazaret, Señor Dios Todopoderoso, te bendigo, glorifico y engrandezco tu nombre. Gracias, Padre, por tu amor y tu misericordia. Gracias, Señor, por la vida de mis hermanos. Te pido, Padre, que estés obrando de una manera especial a través de tu palabra, que tu palabra no vuelva vacía, Señor mío y Dios mío. Que tú, Señor Dios Todopoderoso, estés haciendo la obra en cada uno de nosotros, dándonos, Señor, todo lo suficiente para poder, Señor, salir adelante conforme a tu voluntad. Señor, gracias, 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 gracias. Te pido, Señor, que me dé la unción y el denuedo para predicar tu palabra conforme a tu voluntad, en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Bueno, esta historia nos narra los propósitos de Dios, que con el transcurso de la historia se va desarrollando. Toda la Biblia es un desarrollo de los propósitos de Dios. Desde Génesis hasta Apocalipsis, todo es un desarrollo. Y vemos en ese desarrollo que se va cumpliendo la palabra en nuestras vidas. El concepto que tenían los hebreos era el concepto circular, que todo lo que sucedía volvía a suceder en otro tiempo, en otras situaciones, pero se asemejaban. Y ya nosotros podemos estar advertidos a través de la palabra de Dios, porque a través de la palabra de Dios nosotros podemos ver lo que está sucediendo, lo que sucedió, para empezar a adoptar las herramientas que Dios nos da, aprendiendo de los errores de aquellos que en el pasado tuvieron y que para nosotros es un aprendizaje. Amén. Entonces, enfrente del Jordán, a punto de tomar la tierra prometida, Dios le da una recomendación a Josué. En el Jordán experimentarían cosas que en el desierto no habían experimentado. Ya habían dejado atrás la incertidumbre, la incredulidad, la murmuración, el fracaso, y quedaron todo en el desierto. Quedó atrás. Todas esas cosas quedó atrás. Yo creo que la iglesia tiene que ir evolucionando, tiene que ir creciendo. Y todos los errores no se vuelven a repetir. No tendríamos que repetir los mismos errores, sino debemos aprender de nuestros errores, empezar a fortalecernos espiritualmente. Porque eso es lo que logramos cuando venimos a la iglesia, eso es lo que logramos cuando escuchamos la palabra de Dios, eso es lo que logramos cuando el Espíritu Santo empieza a hablar en la iglesia de una manera especial. Eso es lo que estamos logrando cuando realmente tomamos en serio el camino del Señor y las promesas de la palabra de Dios se cumplen en nuestra vida, porque hemos hecho realidad las promesas y a Dios mismo lo hacemos realidad en nuestra vida. De lo contrario, no va a pasar nada. Todo va a suceder, todo va a pasar enfrente nuestro, pero nosotros nos vamos a quedar en la historia. ¿Entienden? Entonces, ahora estarían experimentando otras cosas. Una etapa nueva en sus vidas de desarrollo de fe. El Jordán simboliza una etapa importante en la vida del cristiano. También un peligro. Dice la Biblia, Pablo decía esto a la carta a los Corintios, primera carta a los Corintios, capítulo 9, versículo 25. Todo
todo aquel que lucha, de todo se abstiene, ellos a la verdad, para recibir una corona corruptible, pero nosotros una incorruptible. ¿Cuál es nuestra esperanza, nuestro objetivo? ¿Cuál es nuestra expectativa en el Señor? ¿Es danzar? ¿Es trabajar un poco para el Señor? ¿Es predicar algunas cositas? ¿Cuál es nuestra expectativa realmente? Tenemos una expectativa eterna. Dios prometió que iba a hacer algo tremendo con nuestras vidas. Pero nosotros no estamos creyendo en que Él va a hacer algo tremendo con nuestras vidas. Es por eso que muchas veces parece como que hay incredulidad y estamos rechazando de alguna manera, de alguna forma, en forma inconsciente o como sea, pero estamos viviendo realmente el reino de Dios. Estamos viviendo en carne propia lo que el Espíritu Santo nos quiere dar. Realmente tenemos que empezar a tomar conciencia de lo que la palabra de Dios significa para nosotros. En el desierto Dios nos preparó, pero en el cruce del Jordán desarrollamos nuestra fe. A la orilla del Jordán voluntariamente obedecieron el mandato del Señor para cruzarlo. Levantaron un monumento conmemorativo de la liberación de la esclavitud que hacía 40 años atrás tuvieron en Egipto. Al pasar el Mar Rojo, ellos levantaron un monumento que les haría recordar de dónde Dios les sacó. Y en cierta manera, en nuestro corazón deberíamos levantar un monumento conmemorativo y pensar de dónde Dios nos sacó. Cuando miramos ese monumento, pensemos un poco de dónde nos sacó. ¿Cómo estamos antes y cómo estamos ahora? ¿Qué expectativa tenemos? ¿Qué promesas tenemos de la palabra de Dios? Debemos empezar a entender que Dios espera hacer su palabra y que todo lo que está ocurriendo precisamente porque Él lo permite, porque es el tiempo, la hora exacta en la cual Él dice, ahora voy a empezar. Pero voy a tener que abrir el entendimiento de muchas personas para que puedan entender que tengo un propósito definido. En forma individual y en forma general. En forma individual yo tengo un propósito para cada uno de ustedes. Ustedes tienen dones, ustedes tienen ministerio, tienen que empezar a desarrollarlo en el nombre de Jesús, pero no va a ser a tu manera, va a ser a la manera de Dios. Y en forma general, Él tiene un tiempo y un propósito para este mundo, y este mundo va a pasar y está pasando por ese tiempo y ese propósito. Pero la iglesia de Jesucristo está estancada. Y tiene que salir de ese estancamiento. La presencia de Dios que estuvo en el desierto, ¿no es cierto? Como en una columna de nube de día y una columna de fuego de noche. Y dice la palabra de Dios en Éxodo capítulo 13, versículo 21. Y Jehová iba delante de ellos de día en una columna de nube para guiarlos por el camino. Y de noche en una columna de fuego para alumbrarles, a fin de que anduvieran de día y de noche. O sea, la iglesia no para. La iglesia de Jesucristo tiene que estar en constante evolución. La iglesia tiene que extender el reino de Dios. No puede darse el lujo de parar, no puede darse el lujo de retroceder, no puede darse, tiene que avanzar, tiene que crecer, tiene que empezar a apuntar hacia las cosas celestiales. Eso es lo que significa. Ahora bien,
En el Jordán Dios manifestó su presencia por medio del arca del pacto. El arca del pacto. Aquí las cosas cambiaron, la situación cambió. Porque caminaban en el cumplimiento de la promesa hecha por Dios. Por eso las cosas cambiaron. ¿Estamos realmente caminando en el cumplimiento de las promesas de Dios? Esa es la pregunta. Y la respuesta la tenemos. Ahora bien, cuando cruzaron el Mar Rojo, Dios estaba haciendo libre a los israelitas de la esclavitud. Pero después que salieron del desierto, en momento de cruzar el Jordán, estaban caminando en pos de una promesa diferente. En el primer cruce, Dios exhortó a Moisés a que cruce. Éxodo capítulo 14, versículo 14 y 15 dice: Jehová peleará con vosotros, Jehová peleará por vosotros, y vosotros estáis tranquilos. Entonces Jehová dijo a Moisés: ¿por qué clamas a mí? Di a los hijos de Israel que marchen. Di a los hijos de Israel que marchen. En el primer cruce, Dios exhorta a Moisés. Él agarra, ve la desesperación de la gente, que ve los carros del faraón que iban pisándole los talones, y entonces levanta sus manos, y al levantar sus manos empieza a hacer callar a la gente para que él pueda hablar, y en el momento que está hablando le dice: Jehová peleará por vosotros y vosotros estáis tranquilos. No desesperen, muchachos, no lloren, señoras, no lloren, hijos. Jehová peleará por vosotros y vosotros estaréis tranquilos. Así le estaba diciendo. Entonces se puso y se arrodilló para clamar al Señor. Y le dijo: Moisés, no es hora de que te arrodilles a clamar. Es hora de que avances. Es hora de que empieces a apuntar hacia las cosas que para el hombre es imposible. Pero yo te voy a hacer ver que para mí todas las cosas son posibles. Y si el Mar Rojo se abrió, y se abrió por una vara insípida, seca, arruinada, que no servía para nada, pero la extendió. Así también va a usar nuestra vida si nos ponemos en manos del Señor. En el primer cruce, Dios exhorta a Moisés. En el segundo cruce, Dios le está dando instrucciones a Josué para cruzar. Josué 1:11. Pasad por el medio del campamento y mandad al pueblo diciendo: preparaos comida, porque dentro de 3 días pasaréis el Jordán, para entrar a poseer la tierra que Jehová vuestro Dios os ha dado en posesión. Prepárate, en 3 días voy a cumplir. Van a tomar la tierra. Escuche, esto es tremendo, porque en 3 días tuvo que pasar 3 días para que Jesús resucitara, para que le diera autoridad a la iglesia, para que entendiera que Él venció a la muerte y nosotros también la vencemos. Escuche, es algo tremendo. En el primer cruce, ¿qué aprendemos? Tenemos que aprender a hacer la voluntad de Dios. Dios dijo: va, cruzá. No es tiempo que estés haciendo eso. Si yo te digo que cruces, cruzá. En el segundo cruce, tenemos que aprender a caminar por la fe y la obediencia. ¿Se da cuenta? Toda la Biblia nos enseña los propósitos de Dios.
Dice Josué capítulo 1 versículo 16. Entonces respondieron a Josué diciendo: nosotros haremos todas las cosas que nos mande y iremos iremos a donde quiera que nos mandes. Amén. Entonces, fe y obediencia. En el primer cruce aprendemos a hacer la voluntad de Dios porque nos encargamos de leer la Biblia, de empezar a experimentar lo que ya está escrito. En el segundo cruce empezamos a desarrollar la fe y los propósitos de Dios para tomar la tierra. En el concepto bíblico, la historia del pueblo de Israel queda como una enseñanza para las generaciones futuras. Pablo entendió esto, cosa que antes no entendió, pero cuando recibió a Cristo, recibió la revelación de la palabra, porque Cristo es la palabra. Amén. Entonces, en 1 Corintios capítulo 10, versículo 11 dice: y estas cosas le acontecieron como ejemplo y están escritas para amonestarnos a nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los siglos. En otras palabras, esta historia nos sirve como un ejemplo para desarrollar nuestra fe. Es tremendo, ¿no? Cuando aceptamos a Cristo, ¿qué estamos haciendo? Lo hemos aceptado, ¿por qué? Porque hemos de alguna manera conocido toda la palabra, somos un erudito, hemos aprendido a full, y ahora que estamos aprendiendo a full ya conozco a Cristo, ¿no? No puede ser. Cuando aceptamos a Cristo, lo aceptamos porque hemos tenido un problema, o porque de repente nos ha tocado o nos ha motivado algo y hemos abierto nuestro corazón y ahí entró el Espíritu Santo, la semilla de Cristo fue plantada en la tierra y ahora tiene que germinar y tiene que empezar a crecer. Nos hemos bautizado y el Jordán, el Mar Rojo significa eso. Significa las primeras etapas de la vida del cristiano. Nos hizo libres de la esclavitud, nos introdujo en el desierto. Y son las etapas que debemos cruzar. Yo no sé si todavía estás en el desierto, pero es una etapa que debes cruzar. Nos introdujo en el desierto y en el desierto nos preparó para cruzar el Jordán y así caminar por una promesa. Si no tenemos una preparación, nunca vamos a poder caminar por una promesa. Jamás. Nunca vamos a tener una fe desarrollada, una fe que tiene que tocar el mundo sobrenatural de Dios. La promesa, ¿cuál es la promesa que tiene el cristiano? Que la Biblia le da. Una de las promesas fundamentales. Una de las principales promesas de la Biblia que tiene que tener como eje central de su vida y inspirarlo de tal manera que pueda caminar sobre esa promesa. ¿Cuál es? Y cualquier cristiano tiene que saber esto. Cielo nuevo y tierra nueva. Esa es la promesa. La Biblia dice en Apocalipsis capítulo 21, versículo 1 y 2, dice: y vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron y el mar ya no existía más. Y yo, Juan, vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender del cielo de Dios, dispuesta como una esposa ataviada para su marido. Esto es una promesa de Dios. Esta es la promesa que no se cumplió, pero que se va a cumplir. Esta es la promesa que nosotros debemos atesorar,
Estamos a punto de experimentarlo. Cuando venga el arrebatamiento de la iglesia, todavía no va a haber un cielo nuevo y una tierra nueva. No. Pero tiene que pasar un periodo en el cual la tierra va a ser removida. Va a haber terremotos cada 5 minutos en distintos lugares del mundo. Va a haber tsunamis que no te imaginas, porque en el mismo Apocalipsis dice que las islas van a quedar cubiertas. Va a haber un recalentamiento global tan intenso y tan grande que los polos se van a derretir. Y estoy hablando de acontecimientos naturales. Espera los juicios de Dios. Quiero que vayas entendiendo. Cielo nuevo y tierra nueva implica remover lo que ya está. La promesa no es la de restaurar este mundo. Todos quieren restaurarlo. Necesitamos un gobernante que nos gobierne, necesitamos un líder mundial, necesitamos una sola moneda, necesitamos esto, necesitamos lo otro, hay que restaurar la economía, hay que restaurar esto, hay que restaurar lo otro. No va a ser así, aunque al principio sí va a ser así, pero las intenciones van a ser otras. Quiero que vayan entendiendo, por favor, porque estamos al fin de los siglos y en cualquier momento viene el Señor y los juicios de Dios van a ser derramados y muchos se van a quedar acá en la tierra y van a tener que padecer mucho para ser salvos. Quiero que vayan entendiendo. No es la de restaurar, es de hacer las cosas nuevas. Y para esto debe haber una remoción de las cosas ya creadas. Se debe extirpar lo malo para implantar lo bueno. Si vos tenés un corazón malo, Dios tiene que sacar ese corazón malo y colocar un corazón nuevo. Él dice, voy a cambiar el corazón de piedra, te pondré un corazón de carne. En 2 de Pedro, capítulo 3, versículos 12 y 13, dice lo siguiente: esperando y apresurados para la venida del día de Dios, en el cual los cielos se encenderán y serán deshechos, y los elementos, siendo quemados, se fundirán. Pero nosotros esperamos, según sus promesas, cielo nuevo y tierra nueva, en el cual mora la justicia, cosa que hoy en día escasea mucho. El cielo nuevo, el que se refiere Pedro, es la esperanza que debe tener el cristiano. No debemos tener esperanza en lo material. Escuche bien lo que le voy a decir. No tenga esperanza en lo material. Por favor, no tenga, no, pero yo tengo que trabajar. No tenga esperanza en lo material. Hágame caso. Porque viene como consecuencia lo que vos necesitas si vos te agarrás de lo espiritual primero. Sino, tené esperanza en la palabra de Dios, que consigo lleva las promesas. El Señor prometió cielo nuevo y tierra nueva. Y quizás muchos no comprendan esto. Es difícil. El cielo antiguo y la tierra antigua serán removidos, destruidos por el fuego de los juicios de Dios. Esta misma revelación recibió Pedro 20 años atrás aproximadamente, cuando el Señor le dice, precisamente le habla de eso. Pero no se dio cuenta hasta cuando recibió al Espíritu Santo, 120, y ahí empezó a entender la palabra, porque la palabra
sin la unción del Espíritu Santo no funciona, son letras muertas. Unción y palabra, palabra y unción. Entonces Jesús le dice lo siguiente, Mateo capítulo 19, versículo 28. Y Jesús dijo, de cierto os digo, que en la regeneración, cuando el Hijo del Hombre se siente en el trono de su gloria, vosotros que me habéis seguido, os sentaréis también sobre 12 tronos para juzgar a las 12 tribus de Israel. Tremendo. La regeneración que habla Jesús es la del cielo nuevo y tierra nueva. La tierra del milenio, en el milenio, cuando pase los 7 años de tribulación, a la final, cuando se esté por desatar la tercera guerra mundial, hay momentos en el cual la guerra está en su apogeo. Las bombas atómicas van a estar estallando en distintos lugares. Los cohetes Tomahawk van a cruzar los mares para ir directamente guiados, cohetes guiados, teledirigidos, a su objetivo. Bombas que van a estar estallando, radiactividad en la tierra, gente que se muere de hambre, gente que se muere por el efecto de la contaminación, bombas bacteriológicas que se van a estar explotando en ese periodo. Y cuando todo esté ya casi liquidado, cuando no exista ni siquiera un arbolito de Navidad, cuando no exista ni siquiera nada verde en la tierra, ahí dice la palabra de Dios, y entonces vi en los cielos un jinete de caballo blanco, y de su boca salía una espada aguda para herir a las naciones. Capítulo 19 de Apocalipsis. Para la guerra del Armagedón va a descender con su iglesia en el valle de Megiddo, y toda la iglesia junto con él, y un séquito de ángeles tremendo en el cielo mirando los acontecimientos, y va a tener una victoria tremenda. Esa lucha no va a durar mucho tiempo. Los reyes del oriente van a venir con su ejército. Todos los armamentos van a estar apuntando hacia Jerusalén. Pero va a acontecer algo. Con el poder de su boca va a destruir a las naciones. El falso profeta y el anticristo van a ser lanzados al infierno. Los primeros que van a habitar en el infierno, seres que van a habitar en el infierno, son ellos. Es un tema muy controversial, pero que vamos a ir entendiendo. No puedo hablar de todo porque faltaría mucho tiempo. Pero esto va a ocurrir. La regeneración entonces en la nueva tierra y el cielo nuevo, la cual en el milenio vio Juan en el capítulo 20 de Apocalipsis, donde nos habla, donde no va a haber odio ni rencor, y donde se pondrá en marcha el amor de Dios. El amor de Dios, ese amor que no conocemos todavía, que quizás en un mínimo porcentaje estamos conociendo en forma individual, pero en ese momento vamos a conocer el amor de Dios. En Isaías capítulo 65 versículo 17 dice: porque aquí yo crearé nuevo cielo, nueva tierra, y de lo primero no habrá memoria
ni más vendrá a los pensamientos. Tremendo. Versículo 18. Mas os gozaréis y alegraréis para siempre en las cosas que yo he creado. Escuchen, en las cosas que yo he creado. Tremendo. Porque he aquí yo traigo a Jerusalén alegría y a los pueblos gozo. Tremendo lo que va a hacer el Señor en el milenio, donde todo será paz y armonía, donde los animales salvajes cambiarán sus instintos asesinos para convivir con el hombre. En el versículo 25 habla de eso. Dice: el lobo y el cordero serán apacentados juntos. El león comerá paja como buey. Y el polvo será el alimento de la serpiente. Va a seguir castigada la serpiente, parece. No afligirá ni hará mal en todo mi santo monte, dice Jehová. Tremendo. El milenio es algo tremendo. Y lo que vamos a estar experimentando. ¿Por qué se llama milenio? Le voy a explicar. Porque son 1000 años nada más. 1000 años. Pero no es la vida eterna todavía. ¿Por qué 1000 años? Porque los sobrevivientes de la Tercera Guerra Mundial, aquellos que tuvieron que experimentar, aquellos que de repente no se dejaron marcar por la marca de la bestia, aquellos que no adoraron a la bestia de las 7 cabezas y 10 cuernos, no van a tener una oportunidad. Los descendientes de ellos por generaciones y la gente que queda, que no ha conocido, que no se le ha predicado, también van a tener su oportunidad. En el milenio, por eso es el milenio. Y cuando se termine el milenio, porque Satanás es atado por 1000 años, se va a volver a desatar. ¿Para qué? ¿Por qué? ¿Qué motivo tiene? ¿Por qué no lo echa directamente al lago de fuego y azufre y se terminó el problema? No, porque tienen que experimentar los descendientes, esa generación, tienen que experimentar por lo mismo que nosotros pasamos. Tienen que pasar por lo mismo que nosotros pasamos. Tienen que experimentar la tentación para después poder elegir el camino a seguir. Y dice la palabra que a lo último van a juntar gente como las arenas del mar, Gog, Magog, Cus, que son naciones, se van a reunir para la última batalla, la guerra de Gog y Magog. Y luego el juicio tribunal. Pero el domingo que viene vamos a estar hablando de eso, sobre el milenio. Cruzar el Jordán. ¿Ya hemos cruzado el Jordán? ¿O todavía estamos en el desierto? En forma individual ya lo crucé hace rato, ¿no? Hacete esa pregunta. Ya cruzamos el Jordán y vamos en pos del arca del pacto. Vamos detrás de Jesús, rumbo a Canaán, la tierra prometida. En Apocalipsis 21:4, Dios tiene una promesa linda para cada uno de nosotros. Enjugará Dios las lágrimas de los ojos de ellos, y ya no habrá más muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Dios te promete eso. Dios te promete eso. Él mismo se va a encargar de vos. Él mismo se va a encargar de que aquellas lágrimas que derramaste, ¿no es cierto?, no las haya derramado en vano. Y va a ser de vos. Y vas a conocer a un Dios de amor.